Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre el significado de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, sus implicaciones para México y para el resto de América Latina. El doctor Lorenzo Meyer nos acompaña. Él es un distinguidísimo intelectual público de este país, uno de los pocos que nos quedan en el estricto sentido de la palabra, y un gran conocedor de las relaciones entre México y Estados Unidos. Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Luis, yo soy el que doy las gracias. Lorenzo, circula un chiste, una broma en las redes sociales, en donde se dice que el Papa Francisco está felicitando a Donald Trump porque ha logrado lo que se creía imposible, poner a todo mundo a rezar. ¿Crees que es cierto? Bueno, en el caso mexicano, creo que ha puesto a rezar en particular a la élite del poder, la política, la económica, y yo diría que la intelectual también. Yo no sé si a la religiosa, pero en cualquier caso, ese es un sector que sí está rezando, pero curiosamente o explicablemente también en las clases medias y las clases populares hay una preocupación, porque afecta a toda la escala social. Cuando empezó a considerarse ya la posibilidad de las implicaciones de lo de Donald Trump, por ejemplo, gentes que están en las clases no van a regresar, porque son 5.8 millones de mexicanos que se considera, según el Pew Research Center, que están indocumentados en Estados Unidos. 5.8 millones. De los 11 y tantos millones de indocumentados, la mayoría son mexicanos. Entonces, en los grupos populares hay ese temor. En las clases medias, desde luego, la devaluación del peso, la dificultad mayor ahora para encontrar empleos y la incertidumbre económica. Pero yo creo que las oraciones han de tener reclinatorios muy mullidos y de oro, pero ha de ser en los grupos de poder, porque ellos apostaron en un momento crítico allá por los años 80, principios de los 90 del siglo pasado, cuando se les cayó o se nos cayó el esquema económico por el que había transitado México y había crecido bastante bien. Volcado al mercado interno. Exactamente, de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Crecimos al 6% anual, con poca inflación. Ahora 6%, bueno, parece un sueño chino. Un sueño chino, exactamente. En esta crisis de los 80s, 90s, apostaron por el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. Alain Rouquier, un embajador francés en México, intelectual, conocedor de América Latina, publicó un libro que se llama México, un país de América del Norte. Y su hipótesis es muy clara. México, sus élites, apostaron por la geografía y desecharon la historia. No somos de América Latina, somos de América del Norte, aunque no hablemos inglés. Y ahora resulta que desde el norte el mensaje es: creo que ustedes no son de América del Norte, creo que siguen siendo latinoamericanos. Y esa apuesta de las élites era para los siglos, supongo que ellos lo pensaron así, y de repente les cambian el esquema. Una apuesta en la que se estableció el libre tránsito de mercancías y de capitales, pero no de fuerza de trabajo. Pero no de fuerza de trabajo, ahí estaba el punto. Desde el principio, aún en esta visión liberal y muy del consenso de Washington, y Adam Smith no lo compraron enteramente, porque Adam Smith sí hablaba
del flujo de trabajadores y de que los factores de la producción, todos debían de moverse según lo demandaba la lógica del mercado. Pero hay límites. En Europa sí se aceptó el libre tránsito de la fuerza de trabajo, con algunos gestos de bemoles. Los polacos viniendo a Gran Bretaña. Pero lo aceptaron. En el caso mexicano, no. Los trabajadores se quedan donde están y se mueven los otros dos factores buscándolos. Bueno, Carlos Salinas, a la hora de negociar... El presidente mexicano de 1988 al 94, ¿no? El presidente mexicano de una dudosa elección en 88 a un catastrófico 94. Bueno, él, en la negociación, les planteó a los norteamericanos o libre comercio o indocumentados mexicanos que van a llegar, quieranlo ustedes o no, a Estados Unidos. La verdad es que tuvimos las dos cosas, libre comercio e indocumentados. Y ahora Trump anuncia, el libre comercio no me agrada. Y los indocumentados, desde luego, que tampoco los acepto. Es más, voy a hacer lo que la naturaleza no hizo. La naturaleza no nos puso unos Pirineos o unos Andes que separaran a Chile de Argentina. Pero yo voy a poner una muralla que dijo que va a ser bellísima y que además la van a pagar los mexicanos. Va a ser el accidente geográfico que él va a poner. Una muralla que ya existe parcialmente. Parcialmente. Él la quiere hacer mayor. Originalmente la idea era de un muro, porque la muralla a veces no es el muro, son metales, alambre. No, este va a ser un muro y muy alto, para que no haya posibilidades de escalarlo, y muy profundo, para que no haya túneles, y con muchos aditamentos técnicos para detectar. ¿Va a cumplir Trump su iniciativa de este muro, Lorenzo? Yo creo que vale la pena. Balandronadas. Luis, vale la pena que apostemos que sí. Insistió en que el muro va. Y es que en realidad es una posición muy políticamente muy rentable. El grupo social que lo apoyó y que lo eligió fue uno de los temas que le gustaron de ese grupo norteamericano, blanco, de origen europeo, que se encuentra no muy a gusto con su situación económica y que culpa, en parte, la mano de obra barata que los hispanos tienen dentro de Estados Unidos y la mano de obra barata que China y México ofrecen a las empresas norteamericanas en su propio territorio. Así que lo del muro es algo que les gusta mucho. ¿Cómo explicarnos ese triunfo de Trump? Un personaje que no viene del mundo de la política, un empresario inmobiliario que participó en programas de televisión, que fue uno de los promotores de concursos de belleza. ¿Cómo es posible que haya ganado en la nación que es al mismo tiempo un imperio? Pues por eso, justamente, ahí estaba su gran fuerza, no ser político. Haber logrado 3.700 millones de dólares como fortuna familiar sin haber pasado por la política. Él puede decir, es mi esfuerzo, yo lo hice, que es el sueño norteamericano. Ahora, él no empezó muy pobre, ya su papá era quien era y le dio $1 millón para que empezara su negocio. Si tú ves la casa en que nació, que por cierto hoy está en venta, bueno, es una casa bonita en un barrio que se llama Jamaica en Nueva York, pero no es el de un millonario que va a hacer la Torre Trump. Entonces él puede decir, soy tan hábil,
conozco tan bien la economía que miren nada más cómo hice. Y esos norteamericanos les gusta la idea de alguien que no es político, que por la vía de su biografía y del mercado logra esto, y que además habla como ellos. Nosotros tuvimos un caso así en México, Luis. Vicente Fox, que fue presidente entre el 2000 y el 2006, que es el primer no priista que llega. La historia de un ranchero enamorado. Exactamente, ¿cómo hablaba? Hablaba como una persona común y corriente. Trump lo hace, pero incluso pone lo soez, lo vulgar, como parte de su bagaje para identificarse. No se puede identificar con los americanos pobres por el dinero. Bueno, entonces se identifica por el lenguaje. Y el lenguaje te permite poner tus valores o directa o indirectamente. Y son valores similares. Incluso el machismo, todo esto los identifica a Trump y a sus votantes. En cambio, la alternativa era la señora Clinton. Política de carrera larga. Ligada a las grandes corporaciones. Y ligada a las grandes corporaciones. Guerrerista. Exactamente. Así que explica el triunfo de Trump. Bueno, y la cosa rarísima, Luis, que a ver quién rayos la puede entender, lo del colegio electoral. El hecho de que gana la mayoría, pero pierde la presidencia, porque el colegio electoral cambia un poco la votación. Un colegio electoral que es del siglo XIX y producto de los celos de cada estado de mantener una cierta capacidad de negociación, aunque tuvieran poca población. Pero en países parlamentarios ese sesgo también se da a la hora de las votaciones finales. Quien gana es quien gana la mayor cantidad de distritos electorales, son quienes nombran al primer ministro y no necesariamente quien tenga la mayor votación absoluta. Y es que los distritos electorales también, si nos vamos a la historia inglesa, bueno, los distritos electorales, los distritos podridos que le llamaban entonces, se daban representaciones que no correspondían a la población, pero en el siglo XXI se supone que eso ya no ocurre, que un ciudadano, un voto, y gana el que tiene la mayoría. Bueno, Trump no la tuvo. Tuvo y ganó. 2 millones de votos menos que Hillary Clinton, ¿no? Pobres, están muy atrasados. Habría que hacerse la pregunta que se hizo en su momento Bush, después del 11 de septiembre. ¿Por qué nos odian tanto a los mexicanos? ¿Por qué nos odia tanto el señor Trump? ¿Es un asunto real o es más bien una maniobra demagógica para acercarse a un sector de votantes que ven los mexicanos una amenaza? Bueno, salvo que uno fuera su psiquiatra, pues no puede uno responder directamente eso. Pero entonces la pregunta se puede voltear: ¿por qué nos odian tanto los votantes de Trump? ¿Por qué gritaron en algunas manifestaciones "Build the wall", hagan la muralla, and kill them all, y mátenlos a todos? Implicaba que maten a todos los mexicanos. Esa es la parte que tenemos que explicarnos. Ese odio que estaba latente, porque ni modo que haya crecido de la nada en estos años. Es un odio hacia lo moreno, hacia lo otro, probablemente heredado, es una hipótesis, no digo que sea cierta, necesariamente, del antagonismo entre España e Inglaterra en el siglo XVI, dos potencias, porque entonces España sí era una potencia y pudo haber derrotado a Inglaterra, pero una era católica y la otra era protestante, y esa distancia, que ahora decimos, bueno, eso no es mayor problema, sí era un problema. ¿Te parece, Lorenzo, si vamos a una pequeña pausa y ahorita nos sigues explicando esas raíces históricas de este odio? Y a ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este Cruce de Palabras. Regresamos.
Estamos ya de regreso en Cruce de Palabras, conversando con el doctor Lorenzo Meyer, como decía al principio de este programa, uno de nuestros grandes intelectuales públicos. Lorenzo, pareciera ser que en algunas partes o sectores de América Latina el triunfo de Trump no fue mal visto, que se pensaba o se sigue pensando que era el Mar Menor, porque ya habían tenido en esa región una probadita de lo que era capaz de hacer la señora Clinton. ¿Cómo explicarnos esto? Bueno, Trump en su, llamémosle discurso político, Qué generoso que el concepto sea más laxo. En las cosas sueltas que ha dicho, hay dos áreas sobre las que simplemente no ha hablado: África y América Latina, con la excepción de México y de Cuba. Sobre esos dos países, en particular sobre México, bueno, ahí sí que se ha explayado. Indirectamente se liga a América Central, porque lo que él ve como problema mexicano también liga a América Central en la migración. Hondureños, salvadoreños. Exactamente, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Ya costarricenses y panameños pudieran estar de otro lado. Y a Cuba en función de los cubanos en Miami que todavía no digieren lo que les pasó con 1959. El resto de América Latina hace tiempo que empezó a buscar otras vías económicas. Brasil tiene, ahora no le están funcionando del todo, pero una relación económica con China muy fuerte. Argentina también. Chile ha diversificado, y Perú, sus contactos económicos. Entonces, es relativamente menos duro esta propuesta de rehacer el mundo de Trump. A mí me parece que detrás de su discurso y de sus posiciones hay una respuesta al fin de la Guerra Fría. La primera gran modificación del mundo que conocimos tú y yo y en el que crecimos y nos socializamos es la desaparición de la URSS. Bueno, eso creó un terremoto sobre todo en la Europa del Este y en parte en Asia. En el resto del mundo, aquí en México, se sintió poco. Con un gran retraso, ahora Trump está proponiendo también un cambio así. Señala, bueno, yo no tengo por qué heredar la mala relación con Rusia. Rusia a mí hasta me cae bien. Putin me es muy simpático y me parece un ejemplo de jefe de Estado. Y la OTAN, esa organización que nació para enfrentar a la URSS y enfrentar al comunismo y defender al mundo libre y la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Trump dice, pues me parece obsoleta. Obama en uno de sus últimos actos manda tropas norteamericanas a Polonia y a Noruega. Son unos cuantos, pero simbólicamente sigue allí la OTAN para el cerco a Rusia, a la heredera de la URSS. Entonces, ese mundo se está transformando. ¿Quién sabe qué vaya a hacer? América Latina, tu pregunta. América Latina, bueno, pues ve que el mundo está cambiando, pero tiene la posibilidad de establecer lazos distintos. No tiene la enorme dependencia que tiene México de Estados Unidos. Entonces Trump no ha dicho América Latina a un lado. En realidad ya a los demócratas, a Obama, que es muy pues admirable en muchos casos, pero a América Latina le importó muy poco. Y qué bueno, de no ser Venezuela, con la que estaban
O el golpe de Estado en Honduras, o de Paraguay. En Venezuela, el golpe de Estado que se intentó dar, bueno, pues tenía pues, todo el apoyo. En Honduras o en Paraguay, allí no lo sé hasta qué punto realmente fueron fuerzas internas de Paraguay. Tiene, bueno, con el Partido Colorado, Dios santo, tiene allí una mata de autoritarismo. Bueno, y Honduras, todo el Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, tienen una historia de autoritarismo muy dura y yo creo que sí, el golpe de Honduras, Estados Unidos lo aceptó. Probablemente no lo impulsó, lo aceptó simplemente. Pero no se siente rechazada América Latina porque ya jugaba muy poco en la visión norteamericana. México es el rechazado realmente. Se apartó de América Latina México. Se apartó mucho. Miró al norte y no al sur. Miró al norte. Se creyó que era América del Norte, se la creyó. Y entonces es el ofendido ahora, es el rechazado. ¿Y la relación con China? Ahí hay un conflicto potencial muy fuerte. Digo, porque China no está amarrado de las manos. No está. No está. Y es una economía en crecimiento expansivo, con todos los problemas que sociales y dueña de buena parte de la deuda estadounidense. Y dueña de la deuda estadounidense, que es lo que resiente Trump. Que alguien tenga una palanca ahí para causarle problemas. Bueno, China es, en cierto sentido, una posibilidad para América Latina, incluyéndonos ya nosotros los mexicanos. Voltear a China y ver a toda Asia como una vía para ir disolviendo esta unión, nosotros los mexicanos, quizás Centroamérica también, esta unión ya muy imperial, pero que nuestras élites querían, buscaron, forjaron, estaban felices de disolverse en la gran potencia, en el imperio. Bueno, ahora hay que buscar otras salidas y esa puede ser una. China. Lorenzo, hay quien ha caracterizado a Donald Trump como un fascista y su base social como una base también fascista. ¿Tú estarías de acuerdo con esta caracterización? Ay, caramba, Luis, es tan complicado, es tan ambigua, o vamos a poner tan líquida la definición del fascismo, pero sí tiene elementos. Elementos de el nacionalismo agresivo, exacerbado. Pero si sobre todo tomamos no el fascismo, sino el nacionalsocialismo, porque el fascismo pues era Mussolini y fue un desastre. Lo serio es la Alemania de los 1930s. Es un nacionalismo extraordinariamente agresivo que buscaba ¿cómo le llamaban? Lebensraum, ¿no? El espacio vital. Estados Unidos no busca espacio vital. Al contrario, si por eso nos está rechazando, no quiere, quiere encerrarse, no quiere expandirse, que era una de las características fundamentales del fascismo. El fascismo necesitaba tener un conflicto constante para mantener movilizada constantemente a su sociedad y tener al líder como el indispensable. Yo creo que sí hay elementos en su nacionalismo, to make America great again, pero él quiere hacerlo aislándose. ¿En dónde se supone que tiene intereses agresivos? Contra el Estado Islámico, que eso nada más es la continuación de lo que Estados Unidos ha estado haciendo sin Trump, lo ha venido haciendo desde hace tiempo, y con China.
con China por razones económicas, más que por expandirse. Esa parte del nacionalsocialismo de controlar directamente territorios, imponer su voluntad. Y el otro tema del nacionalsocialismo, el racismo, ese sí lo tiene. Pero tiene un problema enorme, que el nacionalsocialismo podía focalizar en los judíos, una minoría, etcétera. Si ellos nos tienen a nosotros, a los hispanos, pero también a los afroamericanos, y de plano no veo que se puedan lanzar de la manera brutal del nacionalsocialismo contra esas dos conglomerados humanos. Ganas no les faltarían, posibilidades no las veo. Lorenzo, Trump hizo su campaña, ha hecho política como si fuera un outsider, ¿no? Sí. Alguien que viene desde fuera, que no está comprometido con los poderes fácticos. Ya como presidente de Estados Unidos, ¿tú crees que tenga posibilidad para seguir teniendo esa capacidad de maniobra o va a quedar aprisionero en la maquinaria militar estadounidense poderosísima como lo que llamaban el complejo industrial militar? Sí, es buena la pregunta y ahí no podemos más que especular. Pero obviamente ningún presidente, y menos de un país como Estados Unidos, va a tener la posibilidad de seguir con su discurso antisistema. No es Trump el primero que se presenta como el mal está en Washington. Reagan también lo hizo. Si nuestro problema es el gobierno, cuando yo llegué a Washington, desmantelo parte de ese gobierno y lo hago simple, puro, irresponsable. Eso se ha dicho una y otra vez en los candidatos del partido que no está en el gobierno. ¿Qué dijo Trump? Voy a limpiar el pantano. Como decir, aquí está lleno de alimañas, tepocatas y víboras prietas, para usar los términos de un expresidente mexicano. Las voy a quitar, el pantano va a quedar seco, va a ser antiecológico, pero en fin, lo voy a secar y vamos a renovar todo. Algunos de sus principales miembros del gabinete y asesores, etcétera, no tienen experiencia en el gobierno, que eso sí es un poco más, es más serio que otros al decir, yo voy a poner como secretario de Estado a un empresario que nunca ha tenido un cargo en el gobierno y que ha sido exitosísimo en el petróleo. A la heredera de Amway en educación, por ejemplo. Es otra. Sí está poniendo a algunos que no tienen experiencia. Luego pone a exmilitares, a militares retirados. Esos sí ya son parte del establishment desde chiquititos. Entonces tiene una mezcla, pero no va a poder nadie en su sano juicio puede pensar que se las va a llevar él imponiéndole a todos los intereses creados que ya hay ahí. Pero va a ser interesante el choque. Va a ser interesante. Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Luis, gracias en este a ustedes. Cruce de Palabras. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur. Pero